El viento soplaba entre las ruinas de la capital del oeste, atrayendo el aroma estancado de una ciudad que se negaba a renacer. En el laboratorio más profundo de lo que quedaba de la corporación Cápsula, una mujer de 70 años, con el cabello gris y la mirada endurecida por la tragedia, ajustaba el último cable de un dispositivo que desafiaba las leyes de la existencia. Esta era la Bulma de la línea de tiempo más amarga. Aquella que vio a los guerreros Z caer, la que envió a su hijo al pasado y la que, tras un breve respiro de paz, vio una escena desgarradora: Trunks siendo asesinado por una criatura verdosa desconocida que emergió de las sombras para robar la máquina del tiempo, viajando al pasado, dejando a esta Bulma en un mundo sin amenazas, pero también sin vida. 20 años, susurró Bulma, su voz quebrándose en el silencio del laboratorio. 20 años desde que me quedé completamente sola. Se detuvo frente a un monitor que mostraba los cálculos de la energía temporal. Recordó con amargura cómo su primer invento, la máquina del tiempo, solo había servido para crear bifurcaciones. Sabía, por lo que le contó Trunks, que en la otra línea temporal un Goku había recibido la medicina para el corazón y probablemente había derrotado a los androides y a esa cosa verde que había matado a su hijo. Pero eso no le servía a ella. Ella no quería ver el éxito de otra realidad desde su propia miseria. Ella quería recuperar lo que perdió. Si no puedo viajar físicamente sin crear otra rama, entonces enviaré lo único que me define. Mi mente, dijo con una determinación gélida. Había reutilizado los principios de la física de la máquina original. El compuesto azul, el combustible que permitía el salto entre eras, burbujeaba en unos cilindros de cristal conectados directamente a una silla de transferencia. Bulma no solo había perfeccionado la tecnología de viajes en el tiempo, sino que la había fusionado con la neurociencia. Durante 2 décadas, su único motor fue la idea de no morir en este mundo vacío, rodeada de fantasmas de un esposo que apenas conoció y un hijo que murió como un héroe sin recompensa. Sus manos, aunque demacradas, se movieron con gran velocidad sobre el teclado. Prueba número 785, anunció para la posteridad, aunque no hubiera nadie para escucharla. He estabilizado el flujo de información cuántica. El compuesto temporal actuará como puente entre mi mente y la conciencia de la bebé Bulma. Se sentó en la silla. El frío del metal le recorrió la espalda. Recordó por un segundo la risa de Goku cuando era niño, las aventuras al lado de todos sus amigos, el orgullo feroz de Vegeta y la esperanza en los ojos de Trunks antes de partir por última vez. Esos recuerdos eran su ancla. Viaje atemporal iniciando en 5, 4, los generadores empezaron a rugir, haciendo vibrar las paredes del búnker. 3, 2, 1, ignición. Un estallido de luz azul cian, el color del combustible temporal, devoró la habitación. El cuerpo de la Bulma de 70 años sufrió una sacudida violenta antes de quedar flácido. La luz se condensó en un punto infinitesimal y desapareció, dejando atrás una carcasa vacía sobre una silla humeante. En ese futuro, Bulma Briefs finalmente había muerto, pero su historia no había terminado. Año 734. En una habitación lujosa y colorida de la corporación Cápsula, el silencio fue roto por un pequeño suspiro. Una bebé de apenas 1 año de edad, de cabello azul brillante y piel tersa, abrió los ojos de par en par. No era la mirada vacía de un infante. Los ojos de esa niña destellaban con una inteligencia técnica aterradora y una melancolía que ningún bebé debería poseer. Bulma parpadeó, sintiendo el peso de su propia conciencia chocando contra las limitaciones de un cerebro infantil. El entorno le resultaba familiar, pero extrañamente nuevo. Los colores eran más brillantes, los olores más dulces, y el aire no estaba viciado por la radiación o el polvo de los escombros. Lo logré, pensó, mientras intentaba mover sus manos pequeñas y regordetas. Realmente lo logré. El choque emocional fue casi insoportable. Tenía la mente de una mujer que había visto el fin del mundo, pero estaba atrapada en el cuerpo de una niña que apenas empezaba a caminar. Miró a su alrededor, reconociendo los juguetes de alta tecnología que su padre le había construido. Tengo todo el tiempo del mundo ahora, razonó mentalmente mientras una lágrima de bebé rodaba por su mejilla. Goku aún es un niño en las montañas. Vegeta sigue bajo el mando de Freezer. Los androides ni siquiera han sido imaginados por Gero. Esta vez no voy a dejar que nadie muera. Crecer por segunda vez fue una prueba de paciencia que ni la Bulma de 70 años esperaba. Fingir que le sorprendían los cubos de colores cuando en su mente ya estaba recalculando las ecuaciones de la relatividad de su padre fue, por decirlo menos, agotador. Sin embargo, para el Dr. Briefs y Bundy, su hija no era solo una niña genio, era un milagro.
A los 3 años ya había rediseñado el sistema de refrigeración de la corporación Cápsula, y a los 4, hablaba 5 idiomas, incluyendo dialectos técnicos que su padre apenas comprendía. Pero mientras el mundo veía a una niña prodigio en las noches, en lugar de dormir, llenaba cuadernos con una caligrafía perfecta y pequeña, trazando la cronología de las tragedias. Esta vez no esperaré a que activen a los androides, murmuraba para sí misma, mirando la luna desde su balcón. Esta vez, el laboratorio de Jero desaparecerá antes de que 17 y 18 sean siquiera un boceto. El momento de dar su primer gran paso llegó con una visita tan esperada. Jaco, el patrullero galáctico. Para Bulma, Jaco fue una anécdota divertida de su infancia. Pero esta vez Jaco sería un proveedor involuntario de tecnología de punta. Cuando la nave del patrullero aterrizó y con su habitual arrogancia distraída, pidió ayuda para reparar su vehículo, Bulma no perdió el tiempo. Mientras fingía ayudar a su padre con las reparaciones básicas, sus manos pequeñas y rápidas se deslizaron por los circuitos de la nave de la patrulla galáctica. No solo la arregló, la había mejorado quitando todas las partes innecesarias que encontraba y las guardaba para después. ¿Qué haces ahí, pequeña?, preguntó Jaco, entrecerrando sus grandes ojos amarillos. Ajustando el condensador de flujo, oficial, respondió Bulma con una sonrisa de absoluta inocencia. Tu tecnología es rústica, pero funcional. Jaco se fue de la Tierra sin saber que le habían robado. Con eso, Bulma pasó los siguientes años encerrada en su laboratorio privado. No estaba construyendo cámaras fotográficas ni autos voladores comunes. Estaba diseñando unos artefactos que serían mucho más eficiente que andar a cargar una cámara de gravedad aumentada y un sistema de sensores de energía biológica mucho más precisos que los rastreadores de Freezer. Su objetivo era claro: los guerreros Z necesitaban todo lo necesario para mejorar desde el primer día. Finalmente, llegó el año 749. Bulma ya no era una niña, sino una joven de 16 años con una mirada que intimidaba a los científicos veteranos de la empresa. Hacer el radar del dragón fue una tarea sencilla e incluso lo había mejorado. Ahora no solo detectaba la señal de las esferas, sino que también permitía leer las firmas de energía a su alrededor, siendo muy útil para ver si hay enemigos alrededor. Mamá, papá, me voy de vacaciones, dijo Bulma con una mochila al hombro, caminando hacia la salida de la mansión. Diviértete, cariño. ¿Buscas un novio guapo?, preguntó Bunny con su alegría habitual. Bulma se detuvo un momento en el umbral. Recordó la última vez que vio a Goku, un hombre agotado por tanta lucha en contra de esa terrible enfermedad. No, mamá, respondió Bulma, ajustándose la correa de la mochila con gran determinación. Voy a buscar al hombre que va a salvar a la humanidad. Y esta vez, me voy a asegurar de que viva para contarlo. Con el radar del dragón en mano y una cápsula que contenía tecnología que la humanidad no debería tener hasta dentro de muchos años, Bulma partió hacia las montañas Paos. El motor de su vehículo rugía mientras subía por las empinadas laderas de las montañas Paos. Para cualquier otro, este sería un viaje de exploración. Para Bulma era un viaje hacia la nostalgia. Sus manos apretaban el volante con fuerza, no por la dificultad del camino, sino por los nervios que no había sentido en décadas. Debe estar por aquí, murmuró, consultando el radar avanzado que ella misma había calibrado. De repente, una figura pequeña pasó al frente suyo cargando un pescado gigantesco. El impacto fue inminente. Bulma frenó en seco, pero el niño, con una fuerza inhumana, detuvo el vehículo con sus propias manos. Bulma bajó del auto lentamente. El corazón le latía con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas de adolescente. Ahí estaba él. Pequeño, con su traje azul, su cola de mono agitándose y esa mirada de inocencia absoluta que el futuro le había arrebatado tan cruelmente. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Vienes a robarme mi comida?, gritó el niño, poniéndose en guardia. Bulma no respondió de inmediato. Se quedó un momento paralizado, observándolo. En ese pequeño niño podía ver a ese guerrero que la había salvado a él y a todos sus amigos en muchas ocasiones. Hola pequeño, dijo Bulma, forzando una sonrisa suave, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Me llamo Bulma. Y creo que tú tienes algo que me interesa. Después de la confusión inicial y de que Goku la invitara a su cabaña, Bulma se encontró frente al pequeño altar de Son Gohan. La esfera de 4 estrellas empezaba a brillar reaccionando a las otras 2 esferas que ella tenía. Él es mi abuelito, dijo Goku con sencillez. No puedo dártelo. Bulma suspiró. Sabía que esto pasaría. Goku niño era muy apegado a la esfera que le regaló su abuelito, pero ya sabía cómo convencerlo. Goku, escucha.
Sé que quieres ser fuerte. Tu abuelo te enseñó artes marciales, ¿verdad? Pero el mundo ahí fuera es inmenso. Hay guerreros que podrían destruir esta montaña de un solo golpe. Si vienes conmigo a buscar las otras 4 esferas, yo te ayudaré a ser el más fuerte de todos. ¿Tú? Pero si eres una niña debilucha, respondió él, ladeando la cabeza. Bulma soltó una carcajada auténtica. Hacía décadas que nadie la llamaba así. Soy la mente más brillante de este planeta, Goku. Y para demostrártelo, te daré esto. Abrió su mochila y sacó un brazalete metálico, elegante y ligero, con un pequeño panel digital. Era el fruto de la tecnología que había estudiado de la nave de Jaco años atrás. Es un brazalete de regulación gravitacional, explicó ella, colocándoselo en la muñeca a un confundido Goku. No es un simple adorno. Antes de que nos vayamos, quiero ver qué tan rápido eres. Corre hasta aquel árbol y vuelve lo más rápido que puedas. Goku, intrigado, salió disparado. Fue un borrón de movimiento. Bulma consultó el sensor en su tableta. Nada mal, tu velocidad base es impresionante. Pero ahora, Bulma presionó un botón en el panel. Activando gravedad X2. Goku se detuvo en seco, tambaleándose. No hubo grietas en el suelo ni estruendos. El brazalete actuaba directamente sobre su masa corporal y su sistema muscular. Para el mundo exterior, Goku se veía igual, pero para él, cada gramo de su cuerpo ahora pesaba el doble. ¿Qué es esto?, exclamó Goku, intentando levantar un brazo que ahora sentía como si fuera de plomo. Se siente como si mi propia piel intentara empujarme hacia abajo. Pero el suelo se siente normal. Así es. El brazalete solo te afecta a ti. No desperdicia energía aplastando la tierra, sino que obliga a tus músculos y a tu corazón a trabajar el doble. Eso sí, si pisas a alguien o golpeas algo, el impacto llevará todo ese peso extra. Es el entrenamiento perfecto. He programado el límite en 2 por ahora, pero irá subiendo automáticamente a medida que te vayas adaptando. Goku intentó dar un salto y cayó de forma torpe, pero en lugar de frustrarse, sus ojos brillaron con emoción guerrera. Esto es increíble. Si entreno con esto, cuando me lo quite seré súper ligero. Goku miró la esfera de 4 estrellas y luego a Bulma. Está bien, Bulma. Iré contigo. Quiero ver qué tan fuerte puedo hacerme con este juguete. Bulma asintió, guardando la esfera en su bolso. El primer paso estaba dado. Había asegurado al guerrero más importante y lo había puesto en un régimen de entrenamiento que, en su vida pasada, solo se descubrió décadas después. Prepárate, mundo, pensó Bulma mientras subían al auto. El viaje avanzó con una fluidez que solo alguien que conoce el guión puede permitir. En la costa, ayudaron a una tortuga perdida a regresar al mar para que al siguiente día apareciera el maestro Roshi para agradecerles. Bulma observó al anciano con un respeto renovado. Sabía que, detrás de esa fachada de ermitaño pervertido, estaba el hombre que sentaría las bases del espíritu de lucha de Goku. Roshi, impresionado por la pureza del niño, le regaló la nube voladora. Bulma sonrió al ver a Goku surcar los cielos. Era una imagen que le devolvía la paz. Reclutaron al miedoso de Olong, se enfrentaron a los peligros del camino y, finalmente, se cruzaron con Yamcha y Puar. Sin embargo, la dinámica era distinta. En su vida pasada, Bulma se habría derretido por la apostura del bandido del desierto. Ahora, lo miraba con una mezcla de nostalgia y distancia. Yamcha fue un gran aliado al principio hasta que su poder y el de los demás no sirvieran de nada ante amenazas espaciales, pero también recordaba amargamente sus infidelidades y cómo su relación se desmoronó en el futuro debido a lo mujeriego que este se volvió después de perder el miedo a las mujeres. Eres un buen tipo, Yamcha le dijo un día mientras acampaban, sé que le tienes miedo a interactuar con las mujeres, pero yo no quiero más que una amistad contigo así que ya pórtate como un hombre que necesitamos un guerrero y no un cobarde. Para Yamcha fue como si le cayera un balde de agua fría, esta chica le había dicho sus verdades, está bien tienes razón ya es momento que me quite ese miedo, yo soy Yamcha el bandido más peligroso del desierto. Después de esto continuaron con su viaje en donde su intervención más importante ocurrió en el monte Fripan. Tras ayudar a Oxatan a apagar el fuego de su castillo y ver a Roshi realizar el primer Kamehameha de la historia, Bulma se mantuvo alerta. Cuando la pequeña Milk se acercó a Goku con timidez, el momento del canon se presentó. Goku, cuando seamos grandes, ¿vendrás a pedir mi mano?, preguntó la niña.
Goku, sin entender nada de la vida, estaba a punto de decir que sí pensando que se trataba de comida, pero Bulma se interpuso rápidamente, poniéndole una mano en el hombro. Milk es muy amable, pero ahora tenemos una misión muy importante, dijo Bulma con una sonrisa forzada. Goku necesita concentrarse en su entrenamiento para ser el más fuerte del mundo. No puede hacer promesas que no entiende todavía. Evitó así el compromiso accidental que, en su vida pasada, causó tantos malentendidos. Había salvado a Goku de una responsabilidad para la que aún no estaba listo. Finalmente, el destino los llevó al castillo de Pilaf. El gas somnífero los atrapó y terminaron en la celda de acero reforzado. Mientras Yamcha y Olon se desesperaban, Bulma observaba a Goku. El niño estaba de pie, tranquilo, con el brazalete marcando gravedad X4. No había sudor en su frente ni agitación en su pecho. Su cuerpo de Saiyajin se había adaptado por completo a pesar de tener 4 veces la gravedad de Enma. Goku, ya es hora, dijo Bulma con calma. Quítate el brazalete. Necesitas todas tus fuerzas para sacarnos de aquí. Goku se desabrochó el artefacto. Al instante sintió la diferencia, se sentía ligero como el aire, pero con una densidad de energía acumulada impresionante. Con un nivel de poder de 100, ya era un guerrero que superaba con creces cualquier expectativa para su edad. ¡Cielos, Bulma! Siento que puedo atravesar el techo solo con un golpe. Exclamó Goku con una sonrisa radiante. No rompas el techo todavía, dijo ella señalando la pared. Usa esa técnica el Kamehameha. Goku asintió. Se puso en posición, juntando sus manos a un costado, la energía comenzó a concentrarse de forma violenta entre sus palmas, iluminando toda la celda con un azul intenso. Kamehameha. El estallido fue devastador. La pared de acero no solo se rompió, sino que fue desintegrada por el choque de energía pura. El grupo salió corriendo hacia el patio, donde la banda de Pilaf estaba a punto de pedir su deseo. Antes de que pudieran reaccionar, Goku se movió con una velocidad que el ojo humano no podía seguir, amarrándolos a los 3 con sus propias ropas en un abrir y cerrar de ojos. Goku, Olon, vigílenlos, ordenó Bulma. Yamcha, hay una fortuna en oro y joyas en la bóveda de este castillo. Si vas ahora con Puar, puedes quedarte con lo que quieras. Considéralo una compensación por el viaje. Yamcha no lo dudó 2 veces y corrió hacia el interior, con todo ese dinero no tendría que robar más. Bulma caminó hacia el centro del patio con las 7 esferas. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando su cabello azul. Sabía que este era el momento clave. Todo su conocimiento científico, su dolor de 70 años y su esperanza estaban depositados en este instante. Sal de ahí, Shenlong, y cumple mi deseo. Gritó al cielo. De las esferas surgió un torbellino de electricidad dorada que se transformó en el imponente dragón verde. Sus ojos rojos brillaban con un poder místico que hacía que hasta el aire vibrara. Has reunido las 7 esferas del dragón, la voz de Shenlong retumbó, profunda y ancestral. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplirte cualquier deseo que me pidas, pero solo será uno. Bulma dio un paso al frente, con la mirada fija en la deidad. Sus labios se abrieron para pronunciar el deseo que cambiaría la historia. ¿Y qué tal les pareció, amigos, este primer capítulo de esta nueva historia? Como ven, tomé como base la línea de tiempo número 1 de Dragon Ball, pero con un cambio. Aquí Bulma es la última humana con vida en la Tierra, el resto había sido absorbida por Cell. Ahora, como me piden siempre niveles de poder, pues le puse a Goku siendo que ahora tiene 100 de poder, ya que este viaje dura de 2 a 3 meses y con una gravedad X4, ahí me ponen abajo en los comentarios si es mucho o poco, pero tengan en cuenta que este Goku no controla su ki, solo puede lanzar el Kamehameha, y eso pues evita que sea más fuerte. Además voy a dejar un comentario fijado con las 2 ideas de los deseos que tengo para que pida Bulma. Deseo número 1 es que Goku nunca se enferme y la segunda es que Bulma le pida a Shenlong que revise sus recuerdos y comparta sus vivencias y conocimientos con los futuros guerreros Z, exceptuando a Vegeta. Así que ya saben, tienen toda esta semana para votar, por lo que esta semana solo habrá este video, pero ya la próxima semana continuaremos con 2 vídeos a la semana. Cuídense y espero que les haya gustado este video.